Manual para destruir la economía de un país. Si alguien quisiera destruir la economía de un país, probablemente pensarías en una guerra, una invasión o una gran crisis internacional. Pero la verdad es que no hace falta nada de eso. Un país también puede arruinar su economía poco a poco, simplemente tomando una serie de decisiones equivocadas. Lo curioso es que muchas de esas decisiones se presentan como políticas muy buenas, muy justas o incluso muy necesarias para ayudar a la gente. Pero cuando miramos lo que ha pasado en distintos países del mundo, vemos que existe algo parecido a un manual no escrito para debilitar una economía. Y lo más interesante es que ese manual suele empezar siempre por el mismo punto. En este video vamos a recorrer ese manual paso a paso, pero te adelanto algo. El último punto, el número 5, es la clave de todo, porque es donde normalmente se esconde el verdadero problema. Así que quédate hasta el final, porque ahí vamos a entender por qué muchas economías terminan exactamente en el mismo lugar. Paso 1. Atacar a las empresas. El primer paso es convencer a la sociedad de que las empresas son el problema. Se empieza repitiendo una idea: que los empresarios explotan, que las empresas solo buscan ganancias y que la riqueza tiene que ser repartida. Después vienen las decisiones prácticas: subir impuestos a las empresas, aumentar regulaciones, crear más trámites, más permisos y más obstáculos para crear o mantener un negocio. Al principio puede parecer una medida justa, pero las consecuencias empiezan a aparecer rápidamente. Cuando se vuelve más difícil invertir, cuando abrir una empresa se vuelve complicado y costoso. Lo que ocurre es que muchas empresas dejan de crecer, otras se van a otros países y muchas simplemente dejan de existir. Y cuando hay menos empresas ocurre algo muy simple: hay menos empleo y menos oportunidades. Paso 2. Gastar más de lo que se tiene. El segundo paso en este manual es aumentar el gasto público. Los gobiernos empiezan a prometer más subsidios, más programas, más ayudas y más beneficios para distintos sectores de la sociedad. En el discurso suena muy bien, porque parece que el Estado está ayudando a todo el mundo, pero junto con ese aumento del gasto también suele venir otra tendencia. El Estado empieza a expandir su control sobre sectores cada vez más grandes de la economía, como la salud, la educación y muchos otros servicios. El problema es que cuando estas áreas dependen cada vez más del poder político, muchas decisiones dejan de tomarse con criterios técnicos y empiezan a responder a intereses políticos. Entonces aparecen prácticas que lamentablemente hemos visto muchas veces: cargos entregados para pagar favores, contratos direccionados y funcionarios que utilizan instituciones para beneficiar a sus aliados, incluso a sí mismos. Y cuando el gasto público crece muy rápido, también crecen los recursos que pasan por estas estructuras, lo que puede abrir la puerta a más corrupción y más ineficiencia. Pero además aparece otro problema: el gasto empieza a ser mucho mayor que los ingresos en el país. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, aparece lo que se conoce como déficit fiscal. Y ese déficit tiene que cubrirse de alguna forma. Normalmente hay dos caminos: endeudarse o crear más dinero. Paso 3. Imprimir dinero. Cuando la deuda empieza a crecer demasiado, algunos gobiernos optan por una solución que parece fácil: imprimir más dinero. A simple vista puede parecer que el problema se resolvió. Hay más dinero circulando y el gobierno puede seguir gastando. Pero el dinero no representa riqueza por sí mismo. El dinero representa lo que se produce en una economía. Si la cantidad de dinero crece mucho más rápido que la producción de bienes y servicios, lo que ocurre es algo que todos conocemos: inflación. Los precios empiezan a subir, el dinero pierde valor y las personas empiezan a sentir que cada vez les alcanza para menos. Paso 4. Controlar precios. Cuando la inflación empieza a subir, llega el siguiente paso del manual: controlar precios. Los gobiernos intentan frenar el aumento de precios imponiendo límites a lo que las empresas pueden cobrar por sus productos. En teoría, esto busca proteger a los consumidores, pero en la práctica ocurre algo diferente.
Si producir algo cuesta más de lo que se puede vender, muchas empresas dejan de producir. Y cuando las empresas dejan de producir, aparecen dos problemas muy conocidos en la economía: escasez y mercados informales. Los productos empiezan a desaparecer de los estantes y a conseguirlos se vuelve cada vez más difícil. Paso 5. Culpar a otros. Y cuando la economía empieza a mostrar problemas, inflación, menos empleo, empresas que se van o dejan de invertir, llega el último paso del manual: buscar culpables. En lugar de revisar si algunas decisiones económicas fueron equivocadas, muchas veces el discurso cambia y se empieza a señalar otros responsables. Entonces empiezan a aparecer los mismos nombres de siempre: los empresarios, los especuladores, las multinacionales o los mercados, incluso otros países. Es decir, hay que tener un enemigo a quien responsabilizar por este fracaso. Se instala la idea de que el problema es alguien que está abusando del sistema o quedándose con lo que le corresponde a los demás. Pero muchas veces lo que realmente está pasando es algo más simple. La economía dejó de tener incentivos para producir, invertir y crear empresas. Y cuando esto ocurre, el crecimiento se frena. Hay menos inversión, menos empleo y menos oportunidades. Reconocer esto implicaría admitir que algunas decisiones no funcionaron. Y por esto muchas veces es más fácil mantener la historia de que la culpa siempre es de alguien más. Y listo, si seguiste todos estos pasos del manual, lo más probable es que hayas logrado exactamente eso: destruir la economía de un país. Las empresas desaparecen, la inversión se va, el empleo se vuelve escaso y cada vez hay menos oportunidades para la gente. Y lo más grave es que el daño no se queda solo en el presente. Muchas veces termina marcando el futuro de todo un país, condenando no solo a una generación, sino a varias a vivir con menos riqueza, menos oportunidades y menos esperanza de progreso. La conclusión que nos queda de este manual es que destruir una economía no ocurre de un día para otro. Normalmente es un proceso lento, hecho de muchas decisiones que poco a poco van debilitando la capacidad de un país para producir riqueza. Las economías prosperan cuando se facilita crear empresas, invertir, innovar y trabajar. Cuando ocurre lo contrario, el resultado casi siempre termina siendo el mismo: menos inversión, menos empleo, menos crecimiento y al final más pobreza. Si quieres seguir entendiendo cómo funcionan realmente las economías y las decisiones que pueden hacer prosperar o destruir a un país, suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a seguir analizando estos temas.